8:11 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Gabriela Bermeo, abogada experta en derechos humanos y gestión pública, ex vicedefensora del pueblo, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República solicitará a la Asamblea en estos días que certifique, porque no se aprobó ni se negó el veto sobre esta ley que regula la interrupción del embarazo en casos de violación, y ahí se enviará al registro oficial para su publicación. Es decir, se nadó tanto para ahogarnos en la orilla. Finalmente la versión del Ejecutivo respecto al tema del embarazo en casos de violación va a quedar en firme. ¿Cómo va a afectar esto en materia de derechos humanos a las mujeres? Ya lo hemos visto, hay varias cosas polémicas en este veto del presidente que se va a convertir en ley, como el tiempo hasta cuándo se puede interrumpir el embarazo en casos de violación, de 12 semanas, y requisitos para que las víctimas puedan acceder a esta interrupción del embarazo, entre otras cosas, y la objeción de conciencia, para citar solo algunas. Pero esto es un retroceso, ¿no?, en materia de derechos humanos. Gabriela, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por este espacio para seguir hablando de las niñas, adolescentes, mujeres en todas sus diversidades y personas con la posibilidad de gestar. Pues sí, justamente lo que hemos visto es un horror en materia de derechos humanos. Hay varios comités que ya se han pronunciado sobre específicamente qué es lo que pasa en temas de embarazos forzados, productos de una violencia sexual, ¿verdad? Y además también específicamente en el Ecuador, por la cantidad de niñas violadas, y es así, violadas porque son niñas de menos de 14 años que paren cada año en el país, ¿no? Justo ayer estaba viendo que hoy va a salir un reportaje de 40.000 niñas desde 1999 hasta 2019 que se tiene de registro. Es una cifra realmente alarmante. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días. Hizo mal la Asamblea al enviar una suerte de consulta a la Corte Constitucional cuando, digamos, lo que la mayoría de ciudadanos que, digamos, estábamos a favor de la sentencia primigenia de la Corte Constitucional, lo que hubiéramos esperado de parte de la Asamblea es un informe incentivando la ratificación del texto que fue aprobado en febrero pasado, que no era lo mejor, no era el mejor texto posible, pero obviamente estaba en mejores condiciones que lo planteado en el veto por el presidente de la República. ¿Hizo mal la Asamblea al enviar esa suerte de consulta a la Corte Constitucional? A ver, comencemos por algo. Primero, la Corte Constitucional debió haber despenalizado sin pedir que se expida una ley orgánica para poder promulgar el derecho como tal. Empecemos por allí. Realmente la Corte no debió haber permitido esto y simplemente debió haber despenalizado, porque los procedimientos para acceso a esto, que es un derecho en procedimiento de salud, es un derecho de salud, acceso a salud, ya existe. O sea, el Ministerio de Salud Pública sabe perfectamente cómo actuar en caso de abortos de acuerdo a las semanas que ya existen. O sea, eso no debió haber pasado. Luego tenemos que pensar y apostarle siempre al nuevo constitucionalismo. Estas nuevas ideas de lo que sí nos obliga nuestra actual constitución, que es una constitución garantista, que es una constitución totalmente diferente a la que tuvimos en el año 98. A pesar de ello, hablando técnicamente, el mismo texto del año 98 existe en la Constitución del 2008 y el precedente respecto a que la Asamblea, en ese momento Congreso Nacional, lo hizo y lo pasó al Tribunal Constitucional, actual Corte Constitucional, existía. Técnicamente hablando, en el nuevo constitucionalismo y pensando que es el mismo texto, no existió ningún error. Luego sí está que existía la moción por parte del asambleísta Jaramillo para hacer la ratificación, que es lo que debió haber pasado, y que Yori lo único que hizo fue cerrar el debate. Eso no debió haber pasado. Se debió haber constatado por medio de Secretaría General si existía otra moción y poder hablar sobre esta moción, leer la moción del asambleísta Jaramillo y votar por la ratificación. Así no pasen y no existan los votos suficientes en la Asamblea, porque creemos que no existe de acuerdo a la coyuntura y por cómo han hablado y han debatido respecto al tema. Se necesitaba mayoría calificada, 92, y eso en la práctica era imposible, ¿no? Pero al menos pasaba, o sea, al menos lo sabíamos y lo conocíamos, claro. Pero no se podía cerrar, y a pesar de eso, antes de que Yori lo cierre, el secretario general sí dijo, solo existen 2 mociones, y obvió por completo la moción del asambleísta Jaramillo. Ahora, Gabriela, en esta ley que va a entrar en vigencia posiblemente en los siguientes días, se revive una figura denominada del infanticidio. ¿Qué implicará esto ahora para las víctimas?
Bueno, primero que no es una figura penal que exista ya en nuestro código orgánico. Esto se derogó, me puedo equivocar en la fecha, en el 2009, me puedo equivocar 2009-2014. Pero ya no existe el infanticidio, lo que existe es un homicidio agravado, ¿no? Y pues es totalmente complicado, totalmente terrible. Además se dan funciones, por ejemplo, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, de poder asistir a este tipo de procedimientos penales. La Defensoría del Pueblo no hace procedimientos penales y la Defensoría Pública asiste a víctimas, no asiste a víctimas de violación, ¿no? Obviamente al médico que va a denunciar. ¿Por qué es terrible? Porque cualquier mujer y realmente cualquier niña puede llegar con una hemorragia, por ejemplo. Podemos llegar con un aborto espontáneo y ahora nos van a procesar. Y lo que suele pasar depende del lugar, porque recordemos que el Ecuador es amplio, existe ruralidad, existe un montón de situaciones geográficas y de cómo se manejan, ¿no? No existe una homogeneidad de manejo en temas de salud. Pues lo que va a pasar es que quizás, probablemente, primero vamos a ser procesadas antes de tener una atención en salud y nuestras vidas van a correr en peligro. Además de esto, las niñas y las mujeres con discapacidad ahora van a tener que tener esta tutela judicial. Y por lo general lo que pasa y el desconocimiento es que quienes nos victimizan dentro del hogar son las personas que ahora van a firmar a ver si es verdad que nos han violado y si es verdad que podemos acceder al aborto. Esto también para las víctimas es revictimizante, es decir, nosotras ahora siempre hemos tenido la posibilidad de decidir si denunciar o no. Muchas víctimas de violencia sexual no lo hacen porque es su protección y su individualidad. Doctora, usted hablaba hace un momento y creo que lo hizo bien, ir al origen de toda esta discusión, que era esa sentencia de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Al momento de emitir esa sentencia, hubo algunas otras omisiones por parte de los jueces constitucionales, que de hecho, digamos, creo que tomaron una decisión bastante coherente y hasta valiente, tomando en cuenta el tipo de gobierno y el modelo de gobierno que íbamos a tener. Pero yo le planteo este tema de las omisiones por un asunto en particular, el tema de los tiempos, que fue algo que se discutió muchísimo, ¿no? O sea, despenalización sí, pero ajustándole los tiempos y poniéndole una serie de trabas y de tales. Entonces, como usted bien decía hace un momento, no hay la tal despenalización, ¿no? Y fíjese usted incluir este tema del infanticidio y demás. Entonces, ¿hubo alguna otra omisión, aparte de, por ejemplo, esta del tiempo, en la que además los legisladores se enfrascaron un montón, eso sí, de tiempo para discutir, y les costó ponerse de acuerdo además? Justo eso, lo que pasa es que en el momento que ellos despenalizaban, sin hablar sobre plazos, repito, se iban a los manuales de atención médica que ya existen en el MSP y en la OMS. En la OMS hablamos de posibilidades de aborto hasta las 22 semanas. Repito, de acuerdo a lo que pasa en el cuerpo de la mujer y de lo que esté pasando en ese cuerpo en ese caso ya de un feto de 22 semanas, ¿verdad? Es decir, nunca debió haber existido plazo. Ahora, luego, si querían debatir respecto a los plazos, repito, existen ya plazos determinados por la OMC en esta cuestión. Procedimientos específicos hasta 12 semanas, hasta 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas y 24 semanas. O sea, médicamente, eso es un tema médico, es un tema que la Corte Constitucional al final no podía ni debía meterse porque existen estos manuales. Y la Asamblea debió haber escuchado estos manuales y debió haber escuchado también la progresividad de derechos. Decir que en Ecuador las 12 semanas es normal cuando existen niñas que pueden quedar embarazadas antes de su primera menstruación y que van a enterarse que están embarazadas luego de las 12 semanas. Por supuesto que sí. Mujeres con discapacidad, por supuesto que se van a enterar después de las 12 semanas. Mujeres, nos enteramos que estamos embarazadas después de las 12 semanas. No es que todos los cuerpos son iguales. Y también la cuestión de las juntas cantonales de protección, el tema de cómo se va a acceder al proceso, la Corte Constitucional lo vio dentro de la sentencia y se pidió una aclaración, una ampliación al respecto, porque decía sí, juntas cantonales, Defensoría Pública y Fiscalía para niñez, pero nunca especificó cuál es el trámite. Y repito, lo que sí debió haber hecho la Corte Constitucional es establecer las observaciones respecto a derechos de niñez y el interés superior del niño y de la niña, de cómo las niñas iban a poder acceder a este procedimiento sin tener que recurrir a su violentador dentro del hogar, ¿verdad? O incluso cuando están en sistemas de acogida. Al mismo Estado, al mismo agente estatal que esté en el sistema de acogida, ¿cómo van a salir a denunciar si están dentro del sistema de acogida? Y siento que es eso, desde la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional, la Presidencia, los organismos estatales han obviado por completo la realidad, ¿no? Y han gestionado lo que han gestionado desde los escritorios sin acercarse a esta ciudadanía, sin acercarse al territorio, sin acercarse a cada lugar y hablar con las niñas, hablar con las adolescentes. Y eso es un error muy, muy grande, es lo que más ha obviado la Corte Constitucional.
Gabriela, la Secretaría Jurídica de la Presidencia ha pedido este informe a la Asamblea. ¿Qué informe le va a dar la Asamblea si no se trató, como usted mencionó, las dos opciones que tenían y se cerró el debate así? ¿Qué documento le va a enviar la Asamblea al Ejecutivo para que disponga la publicación en el registro oficial si no hubo ese procedimiento? Tiene que certificar cuál es el procedimiento que hubo. Esto ya pasó, por ejemplo, en ley tributaria. Pasó, ya la Asamblea se pronunció. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a decir, en tal fecha existió el cierre del informe dentro de la comisión, en tal fecha se debatió el primer debate, en tal fecha el segundo debate, y qué es lo que pasó en el segundo debate. En tal fecha se abrió de nuevo el segundo debate, porque recuerden que fue continuación del pleno, no fue como una nueva sesión. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Cuáles fueron los votos y cuál fue la moción? Eso es lo que va a certificar. Por lo general se certifica de 1 a 2 páginas. No va a ser mayor explicación que fechas, número de votos, mociones y hasta allí. Y con eso pues se va, lo que hace la presidencia es saber que no existieron los votos para ratificación o los votos para llenamiento y simplemente de acuerdo al tiempo pues lo va a poder decir que se publique ya en el registro oficial. Creemos que hoy va a sacar el comunicado hacia la Asamblea, imaginamos que la Asamblea responderá entre hoy y mañana. Creemos que para el día jueves pues ya estará publicado, puede ser día miércoles, pero en esta semana ya estará en el registro oficial esta ley totalmente regresiva en derechos. Doctora Bermeo, a mí hay algo que me genera inquietud por además un escándalo que se desató en redes sociales por la postura de uno de los que fuera candidato presidencial en su momento, que es Javier Herbas, que después empezó a bloquear a todo el mundo que se oponía a su forma de pensar con respecto al tema aborto. Y es lo siguiente, ¿usted cree que se manipuló políticamente el tema vinculado al proyecto de ley en su momento y a la ley ahora? Es decir, todo lo relacionado con la despenalización del aborto desde el momento en que la Corte Constitucional emite la sentencia, que Guillermo Lasso publica como presidente electo un comunicado en donde aparentaba ser el gran demócrata que iba a respetar las decisiones de las demás funciones del Estado y demás. Este tema del aborto fue bastante, ni siquiera manipulado, fue manoseado. ¿Fue utilizado políticamente el tema aborto durante todo este tramo de tiempo? Por desgracia estamos en un territorio y región, no hablo solamente de Ecuador, donde se politizan los derechos humanos y se politizan de acuerdo a la conveniencia de la coyuntura que en ese momento está. En ese momento eran las elecciones presidenciales y ahora quizás lo vamos a ver para las seccionales, porque recuerden que también pueden hacer ordenanzas en temas de derechos humanos. Y creo que sí, más allá de este candidato en general, compañeros, realmente siempre se politizan los derechos humanos de acuerdo a esta coyuntura y de acuerdo a esta necesidad de votos. Y bueno, hemos visto lo que hemos visto, en donde estamos, en el lugar que estamos, hemos retrocedido porque la despenalización que ya existían para mujeres con discapacidad, por ejemplo, que era abierta, que era amplia, que no existían plazos, ahora le estamos colocando un plazo. Entonces, no me puedo referir a un solo candidato, pero sí me puedo referir a que justamente tenemos que como ciudadanía observar aquello, más allá de los discursos y los comunicados que se den en su momento, la coherencia de los actos en el transcurso del tiempo, que no es solamente por un comunicado, por una campaña de 3 meses, sino realmente verificar que la persona que está adelante queriendo ser nuestro mandatario, pues realmente tenga esta coherencia en el tiempo de poder sostener la defensa de los derechos humanos, de la ciudadanía, los derechos económicos, sociales y culturales, etcétera. Gabriela, por la forma como va a entrar en vigencia esta ley, ¿era mejor quedarse con el dictamen de la Corte Constitucional inicial y no tramitar esta ley en la Asamblea Nacional? Existe una obligación de tramitar la ley porque también sería desacato a una orden de la Corte Constitucional. Creo que pudimos, y hablo como ciudadanía, pudimos haber tenido una incidencia mucho más fuerte en el proceso de formación de ley, desde la redacción y desde lo que pasó dentro del legislativo. Quizás sí, era mejor quedarse solamente con la sentencia, por supuesto, la sentencia sigue vigente y por medio de la sentencia estoy segura que muchas de las compañeras como organizaciones y abogadas en libre ejercicio vamos a interponer acciones de protección para que se cumpla sin necesidad de plazos, como lo hemos venido haciendo siempre. Desde siempre hemos podido acceder a abortos de 20 semanas, 22 semanas, cuando ha sido necesario, ¿no? Cuando la mujer está en riesgo, cuando tenemos este tipo de situaciones. Y creo que realmente lo vamos a seguir haciendo, estoy segura de eso, además de la inconstitucionalidad que le vamos a plantear a esta nueva ley. Ahora, doctora, ¿el Estado va a estar en capacidad de atender los casos de aborto por violación, tomando en cuenta todas las trabas a las que usted además ya se refirió hace un momento? Es decir, si se trata de una mujer con discapacidad o si se trata de una menor de edad, de una niña,
va a tener que llegar con su tutor, tiene que haber una denuncia, etcétera, etcétera. Y ahí los médicos del sistema público de salud de este país van a estar, digamos, en condiciones o deberían estar en esas condiciones como para poder atender estos casos, si después puede venir un proceso judicial, o sea, están las condiciones y las reglas claras como para que el Estado garantice el acceso al aborto. A ver, las reglas claras del procedimiento médico existen y todos los médicos lo han procedido y no han tenido ningún problema. Le digo esto porque un médico puede hacer uso de su cláusula de conciencia o de su objeción de conciencia. Así es, con la nueva ley es el problema, porque la nueva ley, lo que más allá de la cláusula de objeción de conciencia, no van a poder hacer este tipo de procedimientos si no existe, por ejemplo, la declaración juramentada, lo cual es una locura en el territorio ecuatoriano, porque una vez más precarizamos a las niñas, ¿verdad? Pero ese va a ser el problema en general. A ver, otra cosa que se hizo en la ley y que la ley está, es que el Estado, de acuerdo al presupuesto, va a poder ejecutar o no la ley. Y tal cual lo dicen las objeciones del presidente, que ahora va a entrar en vigencia, lo cual también es un problema súper grande. O sea, estamos desconociendo la realidad del país, estamos desconociendo cuáles son las víctimas, porque si una mujer con capacidad financiera es víctima de violación y va a acceder a esto, realmente lo vamos a acceder en otras condiciones sin posibilidad de morir dentro del proceso. Y volvemos a hacer esta precarización de la vida de las mujeres, la feminización de la pobreza y la revictimización. Entonces sí, claro, el procedimiento médico existe y este procedimiento médico que ya existía desde siempre ni siquiera se va a poder poner ahora en práctica por esto, por la nueva ley, por cómo está allí. Si la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, las juntas cantonales que ahora van a tener que procesar delitos de infanticidio, que me imagino se van a oponer a esta ley, tienen la capacidad, deberían tener esta capacidad judicial, pero repito, deberíamos estar pensando en las instituciones garantistas de derechos y no en las instituciones que ahora van a proteger únicamente a los médicos. Gabriela, se alistan, como usted dice, demandas de inconstitucionalidad sobre esta ley, pero ¿qué expectativas podemos tener de esta nueva Corte Constitucional de acuerdo a su conformación? Bueno, en la generalidad son académicos reconocidos y son personas que tienen una posición pro derechos, ¿no? Estoy hablando de derechos. El problema no es ese, el problema es que realmente puedan entender lo que vamos a colocar dentro de la inconstitucionalidad y, lo más importante, acceder a las medidas cautelares. Dentro de estas demandas vamos a colocar medidas cautelares que no se pueda ejecutar la ley hasta que la Corte mismo resuelva. La conformación está, creemos que es favorable. Lo que sí queremos y vamos a exigir y tenemos que exigir es que hagan un salto cronológico, porque por cómo están los casos adentro de la Corte es probable que se va a tratar dentro de 2 años, lo cual obviamente, repito, son 2 años complicados de torturas para las niñas y adolescentes. Entonces tenemos que exigir este salto cronológico, incidir en este salto cronológico para que pueda ser rápidamente tramitado por medio de la Corte Constitucional y esperemos lo mejor. O sea, si no tenemos esta salida, tendríamos la salida de un caso y subir a la CIDH, ¿no? Pero son muchísimos más años al respecto. Y en estos 2 años que podría tratarse o tardarse la Corte en pronunciarse, ¿queda vigente la ley que se publica en el registro oficial? Si es que no aceptan las medidas cautelares, sí, las medidas cautelares las pueden aceptar inmediatamente, a pesar de que tramiten el juicio como tal, la demanda como tal, dentro de 2 años. Si no lo hacen, repito, esperamos que no se demoren 2 años y que realmente se demoren máximo 30 días en abocar conocimiento para poder empezar a hacer todo el trámite. El trámite debería demorar máximo 3 meses, máximo, para poder tener un pronunciamiento real de la Corte sobre la inconstitucionalidad, que hemos demostrado que absolutamente todas las objeciones del presidente son inconstitucionales. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Gabriela Bermeo, abogada, experta en derechos humanos y gestión pública, que ha estado con nosotros. Muy amable, Gabriela, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable.